El país cuenta con un atraso de 35 años en infraestructura vial y un endeudamiento externo aproximado a los 1.300 millones de dólares para intentar solventarlo. Y hay que recordar que en los años 60, 50 y 60 Costa Rica tuvo un desarrollo vial impresionante, logramos los mejores índices a nivel latinoamericano, logramos una cobertura prácticamente de todo el país en nuestro desarrollo de la red vial. Pero el gran problema es que toda esa red nueva que se desarrolló en los 50, en los 60, todavía en los 70, se le dejó de dar mantenimiento durante prácticamente 2 décadas completas, la década del 80 y la década del 90. Eso hizo que la red vial se deteriorara de manera significativa. Y es hasta el año 2000 cuando sale la ley del CONAVI que otra vez se retoma el tema del mantenimiento, pero ya en un momento en que el estado de la red vial era deplorable. Entre un 15 y un 20% de la red vial nacional está pavimentada con materiales inadecuados, lo cual implica un mal uso de unos 13.000 millones de colones invertidos por el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, en contratos de conservación vial entre el 2012 y 2013. Esto, según el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NANME, de la Universidad de Costa Rica. Definitivamente el tema de los fondos es el tema fundamental en el tema de infraestructura y sobre todo infraestructura vial. En este momento tenemos una situación complicada por cuanto, a pesar de que existe una gran cantidad de fondos que hay que reconocer han sido gestionados por los gobiernos, los últimos gobiernos, prácticamente más de 2.000 millones de dólares para invertir en infraestructura vial, hay una incapacidad manifiesta y absoluta tanto en el Ministerio como en el CONAVI de administrar adecuadamente esos fondos en el sentido de que puedan ser convertidos en proyectos en los próximos años. Hay que hacer un mejoramiento inmediato de la estructura administrativa del MOP y del CONAVI para que esos fondos se puedan gestionar de manera adecuada. Expertos también señalan que las obras de infraestructura pública del país cuentan con poco o escaso control de calidad y plazo. El CONAVI entonces lo que hace es contratar empresas que se llaman administradores viales, que llevan el monitoreo y el control del estado de las carreteras. Esas empresas recomiendan hacer una serie de mejoras que entonces se contratan a una empresa que tiene a cargo el mantenimiento de una determinada región, que debe de hacer lo que esas empresas están recomendando, y hay otras empresas que están contratadas para hacer el control de calidad determinado. La realidad es completamente diferente. Existe un Plan Nacional de Transportes que pretende rehabilitar y rediseñar la red de alta capacidad a lo largo y ancho del país y las vías regionales que data hasta el año 2035, pero ¿tiene el Estado los recursos disponibles? Esos retos que son fundamentales. El primero es administrar adecuadamente los fondos que ya se tienen en este momento aprobados. Hay que hacer algún ajuste importante a nivel administrativo, a nivel de legislación, incluso en el MOP y en el CONAVI, para que se puedan generar los esquemas de gestión administrativa que permitan utilizar esos fondos y convertirlos en proyectos. Y segundo, de lo como hablábamos antes, es buscar nuevas opciones de financiamiento que no han sido las tradicionales, que es el empréstito internacional, sino nuevas opciones como son alianzas público-privadas. ¿Cómo engrosar el presupuesto nacional destinado a las carreteras? ¿Cómo atender la crisis del sector infraestructura y transportes? ¿Que sea el Estado quien construya o brilla la concesión de obra pública? ¿Más lluvias, alcantarillas colapsadas y platinas? Esta semana, infraestructura vial sobre la mesa. Y ahora sí le damos la bienvenida oficialmente a Sobre la Mesa. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en este programa del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y el canal universitario. Agradecemos muchísimo su compañía. Esperamos también que nos siga acompañando en redes sociales. Nos busca como Sobre la Mesa UCR en Twitter y en Facebook. Y a partir de este momento puede empezar entonces a hacer sus preguntas, comentarios, intervenciones en el programa de hoy. Como vieron en el reportaje inicial, infraestructura vial es nuestro programa de hoy. Hemos titulado el programa de manera
infraestructura vial en Costa Rica, reflejo del subdesarrollo. Y bueno, queremos conversar sobre toda esta problemática y conocer también qué piensan miembros de equipos técnicos de los partidos políticos. Tendremos hoy a 2 de ellos para que usted también conozca un poco cuáles son sus ideas, sus propuestas y su conocimiento del tema. Pero como siempre en la primera parte tenemos a alguien que nos viene como a marcar la cancha, a contarnos cómo está desde su perspectiva o de la entidad que representa el tema del que estamos hablando hoy. Y en este caso hoy nos acompaña don Gonzalo Delgado. Don Gonzalo es el presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, sin duda un actor importante en este tema, y a él lo quisimos invitar para hablar sobre este reflejo del subdesarrollo, este estado preocupante en que se encuentran nuestras carreteras del país y en general la infraestructura vial. Bienvenido, don Gonzalo, a Sobre la Mesa. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos a la Cámara de la Construcción a estar en este programa Sobre la Mesa de la Universidad de Costa Rica y pues con mucho gusto aquí para servirles. Bien, don Gonzalo, quizás vimos algunas de las problemáticas en el reportaje inicial, pero desde la perspectiva de la Cámara Costarricense de la Construcción, ¿cuáles son los principales problemas, desafíos que enfrenta nuestra infraestructura vial? Bueno, tal vez enmarcando el tema de la infraestructura vial en Costa Rica o la infraestructura en general del país, estamos en una posición bastante complicada a nivel de competitividad mundial. Y como hablábamos antes del programa, por ejemplo, muelles estamos en 130 detrás de Bolivia, cosa que no es lo más razonable. En general, la Cámara ha revisado el tema de la infraestructura vial y de los otros elementos como puertos, aeropuertos, y lo que hemos encontrado es que tenemos una situación apremiante, no vemos una administración que esté con posibilidades en estos momentos reales de generar las obras que se requieren para mejorar en ese sentido, no solamente por competitividad, sino para confortabilidad del ciudadano. O sea, trasladarse de un lugar a otro y tardar 1 hora en 8 kilómetros o 10 es medio ilógico. Sin embargo, digamos, oyendo a don Olman ahorita, él hablaba sobre los 1.300 millones, efectivamente el país tiene una cantidad de dinero disponible que no ha podido ir ejecutando en los diferentes años desde que se aprobaron, que es básicamente en el 2009-2008. ¿Por qué? Porque sí creemos que debe haber remozamiento. Dentro de las sugerencias que hemos hecho hay que remozar el CONAVI, hay que remozar y enfocarlo, básicamente en su fin, en su misión original, que es mantenimiento. ¿Cómo se remoza el CONAVI? Yo diría, digamos, hay quienes son más radicales y dicen que hay que cerrarlo del todo. No, yo creo que, digamos, no pareciera que fuera conveniente cerrarlo del todo. Yo creo que el MOB demostró en algún momento que acumuló una gran cantidad de tareas que no pudo con ellas y por eso llegó al punto de colapso que obligó a la ciudadanía a crear herramientas como es el CONAVI o otros consejos. Yo creería que más bien lo que hay que hacer es remozarlo, eliminarle ciertas tareas y establecer un organigrama y un plan de trabajo interno del CONAVI para que todo el mundo sepa cuál es su obligación y cuáles son sus tiempos. Y en el caso del MOB, sí, me parece que debe ser de nuevo una reestructuración importante para que se vuelva un gran gestor. Como bien decía don Olman, ojalá sea un gestor con oficinas ejecutivas que desarrollen los proyectos. Y básicamente lo que haga es una supervisión de esa oficina ejecutiva que estará en manos privadas, ya sean nacionales o internacionales, que desarrollen el proyecto, gente que tenga conocimiento. Y en el momento que termina, pues la oficina desaparece y ya no hay mayor complicación para el Ministerio de Obras Públicas. Creemos que básicamente el asunto a veces, como decía Olman, en el año 70 y 80, 80 sobre todo, dejamos de invertir durante muchísimos años. Podría decirse que 20 años de manera importante no se invirtió nada. Pasó mucho durante los 80s. Demasiado. O pasó poco, más bien, en muchos ámbitos. Pasó mucho en el deterioro, por un lado, y también en la falta de crecimiento de la red vial. Si vemos, esta red vial nuestra es buenísima, pero para hace 30 años, cuando Costa Rica era mucho más pequeña. Pero en este momento Costa Rica es mucho más grande y que debe ser mucho más competitiva, se queda corta. Entonces, ahorita tenemos esos fondos que si los vemos dentro del panorama total, lo recomendable es que esos 1.500 o un poco más sea lo que se está invirtiendo por año. Y es lo que estamos tratando de invertir en 4 años. Hay que buscar definitivamente esquemas diferentes, lograr algunos préstamos adicionales y la asociación público-privada pareciera que puede ser una opción que han utilizado otros países
para poder generar este tipo de obras muy específicas, ¿verdad? Ahora, desde hace mucho tiempo venimos oyendo toda esta problemática de la red vial costarricense. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes responden por todo el dinero que se ha perdido, todas las obras que ha habido que volver a hacer? Tenemos casos emblemáticos como el de La Platina, ¿verdad? Que son años resolviendo un problema y pues ya como que de pronto nos acostumbramos, ¿verdad? Que las cosas son así en Costa Rica y funcionan incluso peor para el tema de infraestructura vial que en otros aspectos. ¿Cómo lo leen ustedes? Yo creo que, digamos, de alguna manera deberíamos reflexionarnos también nosotros como sociedad, en el sentido que queremos soluciones a veces muy inmediatas y la administración trata de responder con esa velocidad, a veces sin verificar si la solución que está proponiendo es la más aconsejable. Yo diría, digamos, que en el Puente de La Platina sí fueron soluciones un poco rápidas de tomar, por lo menos la decisión del aspecto técnico. Sin embargo, creemos que ya en este último concurso que está iniciando sus obras ahora, sí me parece que ya se hizo una reflexión importante técnica para realizar, digamos, la obra. Pues algo también similar hay que reconocer que ocurrió con la carretera de circunvalación, con el colapso que trataron de actuar muy rápido con una solución que ya había sido probada, pero no siempre todas las soluciones técnicas aplican en condiciones un poco diferentes. Y bueno, y pasó lo que pasó, que tuvieron que replegar y volver a hacer un esfuerzo similar, pero mejor pensado, y me parece que ya lo están haciendo mejor. Yo creo que en ese sentido, digamos, es importantísimo que todos los actores que les toca desempeñar esa función estén muy claros. ¿Desde dónde? Pues obviamente desde la presidencia, los ministros y, digamos, todos los directores de departamento, así como las juntas directivas, ya sea el CONAVI, concesiones, etcétera. El Grupo Consenso hizo algunas recomendaciones este año, temas prioritarios. ¿Cuáles eran algunos de esos temas prioritarios que había que resolver? Prioridades en cuanto a infraestructura. Creemos que es importante que se defina, digamos, un nivel de prioridades, digamos, no desarrollar obras porque esa es la que se puede desarrollar en este momento o porque esa es la que tiene menos complicaciones para desarrollar. O sea, ¿considera usted que no hay prioridades claras y establecidas? La prioridad es tratar de hacer obras, porque como no se estaba haciendo, hagamos alguna. Hagamos obras, ¿cuál es más fácil, esta o aquella? Pero ¿cuál impacta más? Eso es lo que hizo Grupo Consenso. ¿Cuáles son las obras que más van a impactar? Y definió un rol, digamos, de proyectos que, digamos, San José San Ramón era el número 1, Ruta 32 el tercero, y, por ejemplo, digamos, Barranca Cañas estaba como en los quintos, sextos lugares, pero estamos haciendo Liberia Cañas. Y se está haciendo por una cuestión de expropiaciones. Tenemos pánico a las expropiaciones y eso es otro de los aspectos que vio el Grupo Consenso. Y definió que sí, que la ley es muy parecida a la de todos los países, excepto dos cosas. Uno, que los jueces tienen que tener un tiempo para definir, que en este momento hay jueces muy rápidos y hay jueces muy lentos. Lo que hay que hacer es homogenizar dándoles un plazo. Y por otro lado, al final el Estado va a tomar posesión de las propiedades. Entonces, que pueda entrar en posesión de la propiedad, aunque no haya un acuerdo en el precio. El precio se puede ver posterior, entonces eso no impide, digamos, que se pueda desarrollar la obra y tampoco va a impedir que se pague un precio justo. Entonces, digamos, ahí tenemos expropiaciones, tenemos cuál es el orden de las carreteras, tenemos también, digamos, en la ley de contratación administrativa algunos puntos sobre definir bien los plazos para responder en cada uno de los procesos, que también vemos que es una complicación importante a la hora de contratar por parte del Estado. O sea, ¿cuándo va a responder cada funcionario en su paso, ¿verdad? Eso retrasa las obras increíblemente, digamos, en el caso del CONAVI, mucho más que en la Caja y mucho más que en el ICE. Entonces, es un tema muy particular del CONAVI que tiene que resolverlo por ellos mismos. También estuvimos recomendando que definieran ellos, por decir algo, el enfoque, como dijimos, del CONAVI, que se queden solo en mantenimiento. Cerremos ese capítulo que de por sí tampoco, aunque suene mucho dinero, $100 millones al año para toda la red vial, que son 45.000 kilómetros, pues no es tan fácil. ¿Qué otras recomendaciones pudimos haber dado? Pues bueno, básicamente me parece que la elaboración de carteles es un problema. Bueno, digamos, las oficinas ejecutoras las definimos y la elaboración de carteles sí lo contemplamos efectivamente, y lo que sugerimos es que se desarrollara un cartel único para todas las obras. Entonces ahí se cierra el problema de las apelaciones y para una carretera en particular, para cada una de ellas se genere un pequeño cartelito con datos técnicos. Ok, esperamos haber marcado la cancha
por lo menos desde la perspectiva de la Cámara Costarricense de la Construcción. Vamos a ver qué tienen los representantes de partidos políticos que decirnos sobre este tema en el próximo bloque. Estamos en Sobre la Mesa. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando el día de hoy sobre un tema de interés público, cuál es la situación de la infraestructura vial en nuestro país. Ya se adelantó el título del programa, que es Infraestructura Vial, el reflejo de subdesarrollo. Y es que, como parte de la reflexión que tuvimos a la hora de plantear este programa, vemos que en la infraestructura vial no se trata únicamente de la calidad de las carreteras, no se trata únicamente del tiempo que se invierte para trasladarse de un punto a otro, sino que también hay una discusión importante que realizar en materia de, pues está el tema de los materiales, pero también de la coordinación institucional, pero también de la posibilidad de llevar a feliz puerto, por decirlo así, todos los proyectos planteados, la posibilidad de tener un marco o un plan maestro que nos diga cuál es la ruta que tenemos que seguir precisamente para asegurar las construcciones, los mantenimientos necesarios. De forma tal que son tantos elementos que para nosotros era inevitable plantear esta discusión desde el punto de vista del desarrollo, o en este caso del subdesarrollo. En fin, para continuar con esta conversación nos acompañan en la mesa el día de hoy dos representantes de partidos políticos. En primera instancia presento al representante del Partido Acción Ciudadana, el ingeniero Ronald Flores, quien además es miembro de la Comisión de Estudios y Programas de este partido político, y al señor Juan Miguel Villalobos Zamora, de parte, que en este caso representa al Movimiento Libertario, además es candidato a diputado por la provincia de Alajuela. A los dos les agradezco mucho que nos acompañen. Es importante decir que se hicieron gestiones durante 2 o 3 semanas para contar acá con la participación de algún representante del Partido de Liberación Nacional. Sin embargo, hasta el día de ayer no tuvimos respuesta, de forma tal que pues nos corresponderá conversar a nosotros. Decía don Gonzalo en el set anterior, en el momento anterior, que Costa Rica aparece con algunas posiciones muy desfavorables en diversos rankings de evaluación de la calidad de la infraestructura. Yo, por ejemplo, tengo acá una medición que establece el Foro Económico Mundial, en el que se dice que Costa Rica ocupa el lugar 95 de 144. En general, en infraestructura en general. Sin embargo, cuando nos vamos a ver el tema de calidad de carreteras, dice que estamos en el lugar 131 de 144 a nivel mundial, y que en América Latina solo superamos a Paraguay y a Haití. ¿Cómo llegamos a esta situación? Antes de pasar a las propuestas concretas, don Ronald. Bueno, definitivamente es una cuestión que a todos nos preocupa, y yo pienso que ya la verdad es que toda la población está harta de esta situación, ¿verdad? Porque no es nada más el efecto sobre la competitividad, como mencionaba don Gonzalo Delgado anteriormente, sino es sobre otros aspectos tan importantes como es el medio ambiente. Tenemos que prepararnos a hacer carreteras adecuadas para hacerle frente al cambio climático, que es una realidad que tenemos que contemplar, y sobre todo el aspecto social, porque eso está golpeando directamente el bolsillo no solamente de los exportadores o de los productores en general, sino de la ciudadanía, que todos los días cotidianamente se tiene que trasladar de un punto a otro para hacer diferentes actividades escolares o de trabajo o de todo tipo. La sociedad se maneja constantemente, se moviliza constantemente. Hemos llegado a esto, creo que por un descuido, una mala gestión institucional. Yo pienso que el CONAVI, que se formó en 1999 en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, no ha desempeñado los papeles que le corresponden, y en el caso nuestro no pensamos que se deba remozar de ninguna manera. Ya el CONAVI es una institución con mal uso de recursos, mala planificación, mala priorización, mala gestión, débil fiscalización.
Me parece que esa institución hay que cerrarla, esa es la posición del Partido de Acción Ciudadana, y cambiarla por un instituto de infraestructura y transportes que tenga condiciones de gestor, mientras el ente rector, el ente fiscalizador y el ente planificador sería el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dejemos que ese instituto se maneje dentro del ámbito de la contratación muy ágil, porque hay un montón de plata que se debería estar utilizando de préstamos internacionales y que podrían estar generando trabajo para los empresarios nacionales y sus empleados. Sí, Juan Miguel, una pregunta, o más bien le pregunto, ¿es admisible esta situación que nos está planteando don Gonzalo y que todos conocemos y vemos a diario? Bueno, primero que todo, muy buenas noches y muy complacido de estar en este importante programa de la UCR, que es mi alma mater, ¿verdad? Agradecido por la invitación y por un debate tan interesante y tan importante para la opinión pública costarricense como es el tema de la infraestructura vial. Por supuesto que don Ronald lleva toda la razón en todo lo que ha apuntado, igual a como lo hizo don Gonzalo. Yo creo que en el tema de infraestructura vial no hay mucho que decir. Yo invito a cualquier costarricense que en este momento se coloque... Yo creo que hay mucho que decir, más bien. Sí, hay mucho que decir, pero a eso voy. Invito a que cualquier costarricense se coloque frente al monitor de la computadora y ponga en el buscador infraestructura vial y se va a dar cuenta de la cantidad de noticias negativas que salen con respecto al tema. Es sumamente fatal la situación que está viviendo el país en este momento con respecto al tema de infraestructura vial, y yo creo que el tema de la platina y el tema del hundimiento en circunvalación es la gota que derramó el vaso. Definitivamente se requiere un cambio en lo que hasta ahora se conoce como las instituciones públicas que están encargadas de este tema, y ese cambio solamente se va a poder lograr con un cambio de gobierno, que es el que queremos impulsar los partidos políticos en el 2014. ¿Se resuelve de esta manera? Sí, en buena parte, pero también haciendo varias medidas. Una es el cambio institucional. 2, cambios legales. La ley de expropiaciones estorba tremendamente en este país cuando en otros se expropia, y si la persona no está conforme con lo que se le está pagando por la expropiación, pues monta un juicio a posteriori para que el juez establezca el justo precio, ¿verdad? Antes de empezar el programa conversábamos con don Gonzalo y veíamos que existen muchos elementos a nivel de la administración pública que entraban en el proceso de toma de decisión, pero son elementos que pueden ser comunes a muchos ámbitos, a la seguridad social, de pronto al sector agro, al sector turismo, pero vemos que estos elementos de alguna manera digamos, han adquirido mayor fuerza y, por decirlo así, tienen hincado al sector encargado de la infraestructura o del desarrollo y mantenimiento de infraestructura. ¿Por qué razón, sabiendo que existen reglas muy similares en otros ámbitos, es en este ámbito en particular en el que se observan los mayores déficits, Juan? Bueno, porque justamente la infraestructura vial representa prácticamente que el verdadero desarrollo que un país puede llegar a tener. Cuando un turista, por ejemplo, se baja en el aeropuerto Juan Santa María y alquila un carro en determinado rentacar y comienza a tomar una vía, por ejemplo, hacia Guanacaste, y comienza a tener problemas de transporte, uno comienza a ver que ahí es donde está una deficiencia fatal, ¿verdad? El flujo vehicular de transporte de mercancías que hay entre Nicaragua y Panamá, pasando por Costa Rica, los mercancías se ven realmente atrasadas por esa deficiencia que tenemos, ¿verdad? Entonces, apuntando también al tema de la burocracia que tomaron ustedes ahorita, vemos cómo salen noticias que dice que burocracia atrasa ejecución de créditos para obra pública. Entonces vemos cómo definitivamente sí hay que hacer una depuración de todo el sistema normativo costarricense en tema de infraestructura vial, desde la ley de concesiones hasta la ley de expropiaciones. ¿Se resuelve haciendo ajustes de ley, Ronald? Se resuelve haciendo ajustes de ley, ajustes institucionales, y también aprovecho aquí que está la Cámara Costarricense de la Construcción para decir que otro de los problemas lo generan ellos mismos, las mismas empresas, con las apelaciones, que parece ser un deporte en este país. En otras partes lo que se hace es depositar, si usted quiere apelar, deposita un porcentaje del costo de la obra, ¿verdad? Y para que su apelación sea real, ¿verdad? En este país no, se apela por cualquier cosa y eso atrasa el proceso también enormemente, ¿verdad? Entonces son varios aspectos los que hay que tocar. A mí me sigue quedando la pregunta en el aire, la que formulé, que es, ¿por qué razón, si se juega con reglas comunes en muchos ámbitos, es en el de la infraestructura en el que no se tienen resultados tan veloces y tan concretos como en los otros ámbitos? Bueno, justamente yo lo voy a decir porque se lo voy a decir de una manera muy coloquial, porque han hecho fiesta.
definitivamente han hecho fiesta con el tema de la construcción de carreteras en Costa Rica. Yo creo que cuando hablamos de infraestructura vial, la historia va a ser terrible, ¿verdad? Tenemos antecedentes tan perjudiciales como la carretera Naranjo de San Carlos, que es un proyecto de ley viejísimo, antiquísimo, ley 4476, ¿verdad? Tenemos la ruta 27 a Caldera, que fue una concesión que se dio con unas reglas sumamente, podemos ponerlas en tela de juicio, ¿verdad? Tenemos el tema de la trocha mocha, un episodio fatal en la historia costarricense, ¿verdad? Tenemos el tema de la concesión San José-San Ramón, en la cual estuve participando de lleno, oponiéndome a esa concesión tan fatídica. Y tenemos el tema ahora muy reciente de la concesión que se quiere dar de la ruta 32 a la carretera Limón, ¿verdad? Entonces vemos cómo definitivamente los últimos gobiernos, ¿verdad? Específicamente los gobiernos de Liberación Nacional, que es una lástima que no esté el representante de ese partido acá para que se defienda. Yo creo que ese ha sido de los últimos, ese ha sido uno de los modos operandi del Partido de Liberación Nacional. Ahora no quiere dar la cara en elecciones, ¿verdad? No quiere defenderse. Entonces, vemos como justamente esos gobiernos, específicamente la Liberación Nacional, como yo lo decía, han sido los que han hecho fiesta con toda esta plata, con todos estos dineros que han sido destinados para obras tan importantes, tan trascendentales como son estas, y que a la postre no hemos tenido ningún resultado positivo. Más bien ha sido una historia de vergüenza. Ronald, pero los recursos existen. Los recursos existen, pero también existe cuando hay mucha plata, como lo señala bien el Banco Mundial en un informe que se hecho por la señora Galina Niglin. Presenta que donde hay mucha plata también puede haber mucha corrupción, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y el banco señala cuáles son esos factores que podrían traer la corrupción. Hablan sobre un número de contratos otorgados a una empresa específica, o un gran porcentaje de los contratos dados a pocas empresas, la rotación de las empresas que hacen las ofertas más bajas, una diferencia porcentual constante entre las ofertas, un porcentaje específico de obras disponibles en una zona geográfica para una o varias empresas durante un periodo de tiempo, una diferencia porcentual constante entre la oferta más baja y la estimación del ingeniero, y la variación de la oferta de precios por unidad presentada por un licitante en diferentes proyectos con las mismas condiciones. Eso está claro. Sin embargo, ¿qué les dice a ustedes dos como representantes de agrupaciones políticas este diagnóstico y los distintos, ¿qué se puede decir?, irregularidades o características que tiene este sector, tanto planteadas por ustedes como por el mismo don Gonzalo? Yo creo que esto ya es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso en el que representantes gubernamentales, políticos de turno y empresas privadas también, tanto nacionales como transnacionales, se han asociado para empezar a delinquir de una manera prácticamente ya descarada, porque ahora ya nada se puede ocultar en este país. Si algo me he dado cuenta yo, es que en Tequisia absolutamente todo se sabe. Hoy o mañana, pero se sabe. Entonces, esa confabulación que ha habido de empresarios, políticos, específicamente del Partido de Liberación Nacional y cómplice con algunas instituciones públicas, creo que ha sido lo que definitivamente nos tiene en este rezago de 35 años y tenemos que hablar con nombres y apellidos, ¿verdad? Por ejemplo, el ministro de Obras Públicas y Transportes actualmente ha sido incluso funcionario de empresas privadas. Eso yo creo que es algo inaudito, ¿verdad? No podemos seguirlo permitiendo. Por eso es que ahora los partidos políticos de oposición tenemos que plantear nuevas propuestas para hacer esos cambios y que realmente la ciudadanía costarricense se dé cuenta de que únicamente enfocándose a ese cambio es cuando se van a tener verdaderos resultados para que esto no continúe de la misma manera. En este momento tenemos que ir a una pausa, pero al regreso yo quisiera preguntarles sobre si efectivamente ese sector ha sido capturado, en este caso por actores que no deberían ser los que están tomando decisiones, y qué les dice esa situación, esa eventual situación a cada uno de los partidos políticos de cara a la campaña electoral. Estamos en Sobre la Mesa, conversando sobre el tema de infraestructura vial en Costa Rica. Ya regresamos. Continuamos en esta mesa de discusión con el representante o con los representantes de dos agrupaciones políticas, Juan Miguel Villalobos por parte del Movimiento Libertario, y don Ronald Flores representa al Partido Acción Ciudadana. ¿Cómo resuelven los partidos políticos esta situación de captura en la cual, por lo que ustedes plantean, se encuentra el sector de desarrollo, en este caso vial en Costa Rica? Yo podría decir tres cosas que hay que hacer en forma inmediata. Una, transparentar la parte financiera.
y ahí van la parte de los contratos y la parte de las licitaciones. ¿Eso qué significa? Eso significa, como establece el Banco Mundial, tener un ente que fiscalice a dónde van las platas y si esas platas son bien utilizadas. Pues la ANAME ha hecho informes donde dice que el CONAVI no está utilizando adecuadamente los dineros. Todos esos dineros que estamos pagando los costarricenses se van en obras, algunas que son puro maquillaje, ¿verdad? Porque se hace conservación vial donde se debería de hacer una reconstrucción, por ejemplo. Y en la parte técnica, que está muy relacionado con esto, las chambonadas salen, las chambonadas se ven. Es muy fácil saber de dónde viene, si estuviese muy claros cuáles son las delimitaciones de cada uno de los actores, como le señala bien el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que es, uno es el diseñador, el segundo es el que construye, el tercero el que supervisa y al Estado le toca fiscalizar. Si tenemos una fiscalización adecuada, no tendríamos estos problemas. Y lo último, o sea, son como que las obras quedan a la mano de Dios. Es lo que las obras no están adecuadamente fiscalizadas. Falta mucho en fiscalización. Y el último es la toma de decisiones por parte de personas que están con intereses privados y toman decisiones sobre los intereses públicos. Por eso el Partido de Acción Ciudadana no cree en el CONAVI y no cree en las juntas directivas en general de los consejos. ¿Coinciden ustedes con lo que está planteando don Ronald? Yo coincido con don Ronald. Cuando dijo chambonadas, solamente se me vino a la mente los famosos reductores tipo esfera que Johnny Araya puso aquí en San José, que tuvieron que retirarlos, ¿verdad?, mucho tiempo después. Pero para mí esa es la chambonada por excelencia de este gobierno y de don Johnny Araya. Ok, el Partido Movimiento Libertario siempre ha propuesto desde sus inicios la reducción del Estado a sus funciones mínimas, ¿verdad?, sus funciones más esenciales. Por ejemplo, claro, así lo es, la infraestructura vial tiene que ser una de ellas, ¿verdad? Pero yo creo que no necesitamos una gran cantidad de instituciones para lograr esto. Yo creo que tanto el COSEBI como el CONAVI se pueden subsumir en el MOP como realmente tiene que ser, y el MOP tiene que ser, el MOP como único ente ejecutivo tiene que ser el encargado de realizar las obras públicas más importantes del país. Pero a la misma vez se habla de la necesidad de un fortalecimiento del MOP. ¿Ustedes están de acuerdo? Por supuesto que sí, es que una vez... ¿Es compatible eso con el planteamiento ideológico del partido? Claro que sí, y que no se asusten, digamos, por ejemplo, a veces cuando dicen cerrar instituciones no quiere decir tampoco de que se va a hacer un despido masivo de funcionarios. Perfectamente esos funcionarios del MOP, del COSEBI y del CONAVI se pueden continuar trabajando para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de una manera más efectiva y de una manera mucho más controlada en el sentido de ejecución de obras. Ahí tendríamos mucho más eficiencia en una institución pública, como es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tan importante para el desarrollo de este país. Esa sería una de nuestras propuestas. Las demás propuestas vendrían por añadidura. ¿Cuáles son? La depuración del sistema normativo, que tiene que ver con todas estas tipos de ejecuciones de obras, y también las nuevas propuestas que se vengan a definir en el sentido de que sean empresas, que yo soy uno de los defensores de ese tema, que sean empresas nacionales las que se encarguen de la ejecución de las obras más importantes del país. Yo creo que no tiene por qué venir empresas transnacionales a ejecutar obras en nuestro país, siempre... cosa que ya hemos sido nosotros testigos de que siempre costarricenses los hemos hecho, y así la historia nos lo dice. Si el desarrollo vial que tenemos nosotros hasta los años 80 ha sido gracias a costarricenses. Este es un tema que aquí sobre la mesa es muy sencillo plantearlo. Sin embargo, es un pulso muy fuerte que tendrían que asumir los partidos políticos de cara a los partidos políticos, sea en gobierno o sea en oposición, de cara a promover lo que ustedes están planteando. ¿Están efectivamente en capacidad de realizar los ajustes que ustedes están sugiriendo acá, don Ronald? Yo pienso que sí está en capacidad, por lo menos el Partido de Acción Ciudadana tiene las cosas muy claras, ¿verdad? Estamos de acuerdo con los aspectos técnicos. Luis Guillermo Solís, nuestro candidato, ha dicho muy claramente que la parte técnica se la deja a los técnicos, ¿verdad? Y no tiene por qué meter la mano el mal político, digamos, en aspectos de los que desconoce o de los cuales podría tener otro tipo de intereses, ¿verdad? Estamos muy claros en el derrotero con todo lo que se ha dicho en rescate por la red vial de Costa Rica, o creer en Costa Rica 2025, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, de la misma Cámara, donde ya está muy claro qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es ejecutarlo adecuadamente, y para eso evidentemente se necesita tanto el concierto de la empresa privada, obviamente,
como de los funcionarios públicos. Hay muchos buenos funcionarios en el CONAVI, en el MOP y en el resto de instituciones de cualquier partido político, pero aquí se va a tratar de buscar las mejores mentes para llevar a cabo estas acciones que son realmente decisivas, porque la situación es grave. Juan Miguel, ¿qué hacemos con la ley de concesiones? La ley de concesiones tenemos que depurarla. Nosotros somos completamente defensores del modelo de concesiones siempre y cuando se lleve en buena lid y se lleve en buenos términos. No tiene por qué significar la ley de concesiones o dar algo en concesión una corrupción inmediata, como sí ha sido la práctica en los últimos gobiernos. Nosotros creemos en el modelo de concesiones siempre y cuando sea necesario y sea interpuesto de buena manera, sin necesidad de que alrededor se corrompa el círculo que está interesado en determinada concesión. Con respecto a la propuesta de nuestros partidos políticos, bueno, en el caso nuestro, don Otto Guevara sí maneja aspectos técnicos y por eso él mismo ha sido el que se ha encargado de redactar sus propuestas, ¿verdad? Que las se pueden encontrar en la página laspropuestasdeotto.com, que justamente se llaman así porque él ha sido el líder, la persona líder que ha desarrollado todas esas ideas, y ahí tenemos en el capítulo 7 justamente una serie de propuestas que tienen que ver no solamente con la infraestructura vial, tienen que ver también con infraestructura ferroviaria, infraestructura aeroportuaria, infraestructura de transporte público, infraestructura eléctrica, que son temas que también se vienen a colación, ¿verdad? Que también se vienen detrás de esta cuestión de la infraestructura vial. Por ejemplo, la infraestructura eléctrica. Actualmente estamos pagando una de las facturas eléctricas más caras de todos los países centroamericanos, y eso es porque tenemos también un retraso en ese tema, ¿verdad? Y son temas que ahorita tenemos que comenzar a abordar. Sí, bueno, eso es debatible. Yo conozco estadísticas, bueno, no es el objeto de este programa, yo conozco estadísticas de CEPAL que dicen que Costa Rica continúa teniendo las tarifas eléctricas más baratas y que es el resto de la región que el resto de la región subsidia las tarifas, pero eso lo podemos conversar en otro programa. Claro. Lo que yo sí quería plantearles y preguntarles es, bueno, ¿cómo hacemos, suponiendo que Partido de Acción Ciudadana en un escenario y Movimiento Libertario en otro escenario efectivamente logran la presidencia de la República, efectivamente logran el Poder Ejecutivo y tienen esta capacidad relativa de mando sobre la administración? ¿Cómo hacemos para que de aquí a 4 años no sean representantes de otros partidos políticos los que estén replicando exactamente la misma crítica que ustedes están haciendo en relación con el estado de la red vial, mantenimiento, obra nueva en el país? Don Ronald. Yo pienso que lo que hay que hacer es cumplir al pie de la letra todo lo que se promete en campaña política, y eso no se ha hecho en este país y no se acostumbra. En otros países castigan al candidato que ofrece cosas y que después no las cumple. Nosotros tenemos un plan, repito, muy bien estructurado con relación a eso. No me preguntó sobre obra pública en la parte del PAC. Nosotros también creemos en la obra pública, siempre y cuando se cumplan 3 requisitos. Primero, que se pruebe que es el camino más conveniente y eficiente, porque hay muchas otras formas de hacer obra pública. Está hablando de concesiones. Concesiones. Están los fideicomisos, están las asociaciones público-privadas, los empréstitos, etcétera, ¿verdad? Segundo, que no se utilice la ley actual con abusos para minimizar los riesgos al concesionario. Precisamente la concesión de obra pública es el instrumento más caro y es el que más riesgos debe tener, y por eso es que es más caro. Pero aquí hemos actuado, pienso yo, tratando de minimizar demasiado esos tales riesgos para el concesionario. Y finalmente, que los concesionarios o gestores interesados garanticen que tienen el capital suficiente que han ofrecido al haber licitado, al haber concursado. Porque después aparece que no tienen plata, ¿verdad? Y los proyectos quedan tirados por años, y eso es un perjuicio muy grave que nunca se ha cobrado en el país, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos es no solamente aplicar lo que se dice, sino aplicar la ley como debe ser y castigar a quien deba ser, porque ya de otra forma no se podrá un gobierno desenvolver adecuadamente por estar tapando cosas que no debe tapar. Buena parte de esta discusión pasa por Asamblea Legislativa. Y sabemos que Asamblea Legislativa, pues muchas cuestiones no avanzan a la velocidad requerida y otras sencillamente se quedan pegadas. Las propuestas que ustedes plantean pasan necesariamente por la ruta legislativa, o por el contrario, desde el Ejecutivo, de una manera cuasi discrecional, tendrían la capacidad de introducir los cambios deseados.
Pero por supuesto que del Ejecutivo se pueden realizar muchas cosas. Que este gobierno y otros gobiernos hayan sido ineficientes en ese tema es otra cosa. Porque lo que se dice es que la Asamblea Legislativa de alguna manera es la que tiene entrabada. Bueno, yo que soy asesor parlamentario y tengo la experiencia en la Asamblea Legislativa, yo tengo que desmentir completamente eso. O sea, si hay un entrabamiento en la Asamblea Legislativa es por causa del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene que tener el liderazgo en ese tema y convencer a los diputados de oposición y también a los diputados de oficialidad de que sus propuestas son buenas y que vayan encaminadas hacia un buen término, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay falta de liderazgo del Poder Ejecutivo. Sí, igual replanteo la pregunta, ¿qué pasa por Asamblea Legislativa y qué no pasa por Asamblea Legislativa de forma tal que los costarricenses sepan que, y de alguna manera que ustedes asuman el compromiso acá de decir, bueno, es que estos temas no tienen que pasar por Asamblea Legislativa y eso representa ya de entrada de alguna manera un compromiso de cara a la ciudadanía? Bueno, como abogado le digo que el tema de reformas de ley necesariamente tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Pero, por ejemplo, yo pongo el caso de la carretera de la concesión a San Ramón. Cuando el Poder Ejecutivo anuncia que se va a dar en concesión, argumenta de que es que no existen los recursos necesarios para ejecutar la obra. Una vez que la presidenta en cadena de prensa, en cadena nacional, dice que la concesión llegó hasta ahí, al otro día instituciones del Poder Ejecutivo, como le es el Instituto Nacional de Seguros, anuncia de que existen los recursos necesarios para hacer la obra y ofrece incluso, ¿verdad? Y ofrece los recursos para hacerla. Entonces nos damos cuenta que plata sí tiene el Ejecutivo, plata sí hay en el país. Pero lo que hemos tenido es una mala ejecución o un desvío de los fondos que están para estas cosas que se desvía para otro tipo de... Don Ronald, ¿qué pasa dentro de la propuesta del PAC por la Asamblea Legislativa y qué no pasa por la Asamblea Legislativa? Bueno, hay que trabajar con todos los poderes en esto, ¿verdad? Es obvio. En la parte de la Asamblea Legislativa, en realidad, con lo que he conversado con los representantes de otros partidos, no sé Liberación, que no se presenta este tipo de debates, es una lástima. Pero hay mucha concordancia en que hay una serie de leyes que hay que cambiar, así es que eso no me asusta tanto. Y en la parte ejecutiva pienso que se debe aplicar la rectoría que tiene el ministerio, eso se ha dejado un poco de lado, ¿verdad? Y también, más que la rectoría, hay otra forma de hacer ciertas gestiones muy rápidamente, que es la directriz presidencial, que es cuando la firma el ministro con el presidente, ¿verdad? Pienso que en cada ámbito hay formas de actuación, ¿verdad? Y la tercera también hay que incluir al Poder Judicial, pienso yo, para que sus juicios en este tipo de cosas, como las expropiaciones y todas las cosas, no se alarguen de tal forma que también perjudique el quehacer, porque son cuestiones de primera necesidad de interés público. A esta altura, perdón, ya nos acercamos al cierre de este segmento. A esta altura de la conversación yo veo que la propuesta de ustedes se parece mucho. ¿En qué se diferencian? Bueno, es que no es que se parecen. Puede que haya algunas diferencias operativas o funcionales, pero es que el tema aquí es que todo está empilado contra una mala gestión, el descontento, no solamente nosotros como partidos políticos, sino de los ciudadanos en los pueblos y cuando usted conversa con ellos, es la mala gestión que tienen los gobiernos, y no solamente el gobierno central, sino también los gobiernos locales, ¿verdad? En ese mal modus operandi que ellos han tenido. Pero vea, yo para unarle a esa pregunta que usted hacía anteriormente con respecto a la Asamblea y desmitificar eso, vea, actualmente ya tienen aprobado 8 empréstitos para ejecución de obras de infraestructura vial, y esos 8 empréstitos los va a tener que ejecutar, en teoría, el gobierno que venga, ojalá que no sea Liberación Nacional, los va a tener que ejecutar el gobierno que venga, porque el gobierno actual nunca lo logró. Entonces, está mal achacarle toda la responsabilidad a la Asamblea Legislativa en materia de desarrollo de infraestructura vial, porque vemos que lo que hay es una falta de liderazgo completamente del Poder Ejecutivo. Don Ronald, si el televidente tuviera que decidir su voto a partir de lo conversado en esta mesa, ¿de qué manera se diferenciaría entonces la propuesta del PAC de lo que está planteando el Movimiento Libertario? La diferencia, pienso yo, es que nosotros creemos en la libre empresa, ¿verdad? Y pensamos que el sector privado es el que genera desarrollo económico, pero que el sector estatal también es muy importante, sobre todo en la parte de la fiscalización, de que lo que hacen las empresas privadas se haga bien hecho. Entonces creemos en un Estado fuerte en la parte de rectoría y fiscalización, con una empresa privada más ágil para que desarrolle todos los proyectos. Bueno, perdón. En 30 segundos porque ya se nos fue el tiempo. Pero es que don Ronald prácticamente desarrolló todo el pensamiento del Movimiento Libertario. Por supuesto que nosotros somos los verdaderamente creyentes en la empresa privada de este país. Y tal como él lo dice, si hay una buena coordinación con el gobierno central, podemos ejecutar grandes obras.
¿cierto o no? Lo que pasa es que los costarricenses tienen que darse cuenta de que en el estado actual de las cosas y como lo plantea el Partido de Liberación Nacional, no se va a lograr. Tienen que apostar un cambio y ese cambio tiene que ser con Otto Guevara y ese cambio también pueden verlo plasmado en las propuestas de ottoguevara.com y ahí es donde se van a dar cuenta que no solamente en temas de infraestructura, sino que en otra serie de temas nosotros somos el verdadero cambio que este país tiene que apostar. Bueno, nos vamos con esa cuñita que nos acaba de dar Juan Miguel. Muchísimas gracias a los dos, gracias a ustedes en casa. Vamos con la última parte del programa en el cual don Gonzalo Delgado junto con Natalia Rodríguez pues conversarán y mostrarán sus reacciones a partir de la conversación que hemos tenido por acá. Ya regresamos. Volvemos ya para la última parte del programa de hoy, un poco para recapitular lo que se conversó en el bloque anterior y que también don Gonzalo Delgado, quien estuvo en el primer bloque, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, nos cuente sus impresiones de lo que vio. Don Ronald, en general, ¿qué le pareció, don Gonzalo, qué le pareció lo que se conversó en el panel anterior? ¿Le parece que tenían suficiente conocimiento? ¿Las propuestas estaban bien encaminadas? Lo primero que uno puede decir es que el tema genera mucha pasión, en realidad, que de alguna manera los puntos de vista de los dos andan muy cercanos, a pesar de que supuestamente son ideológicamente un poco separados. Y eso pues me parece que es bueno, porque de alguna manera es más fácil encontrar soluciones cuando todo el mundo tiene conceptos cercanos. Sí, digamos, cuando se refiere, don Ronald, al tema de un nuevo instituto de la infraestructura vial, yo creo que es más fácil arreglar lo que ya tenemos que crear uno más. Esa costumbre la venimos teniendo y por eso nace el CONAVI. En lugar de arreglar el MOB en su momento, creamos el CONAVI. Yo creo que ya tenemos instituciones suficientes y no vale la pena cambiar, lo cual desorientaría todo a la gente. Yo creo que, digamos, en lugar de un cambio de gobierno, deberíamos pensar en un cambio de gestión. Digamos, si fuera una empresa, probablemente lo que trataríamos es de ver cómo generamos un organigrama nuevo y definimos o aclaramos las obligaciones de cada quien, más que empezar a pensar que un presidente ejecutivo va a desarrollar todo por sí mismo. Yo creo que tiene que premiar mucho más abajo. Tema de expropiaciones, coincidimos perfectamente, pero en realidad creemos que es muy poco lo que hay que hacer. Estamos en los dos puntos que hay que corregir. Por ahí se hablaba del tema de las apelaciones, que se apela a cualquier cosa, dijo don Ronald. En realidad, ¿Qué responsabilidad asumen las empresas en este tema? El tema de las apelaciones es muy interesante. La Cámara de la Construcción ha estado muy pendiente de las apelaciones y tanto cuando estuvo doña Rocío como la actual Contralora, revisamos las estadísticas. En realidad no es tantísima la apelación que hay. Ahora, en el caso del CONAVI, curiosamente la institución tiene un poco más de apelaciones. Sí creemos que tienen que mejorar el tema de cartelario para que no permitan portillos. ¿Los carteles permiten? Los carteles permiten. ¿Pasa eso en otros carteles de otras? Digamos, por lo menos la Caja o el ICE o el INS tienen muchísimo menos apelaciones. Incluso uno pregunta, a veces no se acuerda de cuál fue la última. En realidad es muy rara una apelación en esas instituciones. En el CONAVI, más bien en proyectos importantes es muy raro que no apoyen. Entonces yo creo que tal vez hay que buscar más dentro que fuera. Delinquir de manera descarada, se prestan para delinquir de manera descarada muchas veces estas instituciones, dijo por ahí don Juan Miguel. Bueno, yo ¿Hay corrupción? ¿Creen ustedes desde la Cámara que hay mucha corrupción? Bueno, yo creo que desde que el hombre nació hay algún tipo de corrupción siempre. El dimensionarla pues es bastante complicado y yo diría que, digamos, arriesgado. Lo que sí puede uno decir es que tenemos mucha institución, empezando por la opinión pública. Digamos, hablaron de la trocha. La trocha en realidad arrancó por un tema de denuncia pública. Y los mecanismos que tiene el país funcionan. Lentos, pues sí, en algunos casos son más lentos que en otros casos. Pero yo creo que vamos por un buen camino en el tema de corrupción. O sea, disminuir el tema de corrupción con los controles que maneja el país en este momento. ¿Qué lectura hace la Cámara de lo que mencionaba, creo que fue don Juan Miguel, sí? De que, por ejemplo, don Pedro Castro, un funcionario de gobierno actualmente, tenga intereses en empresas, o sea, que
¿La Cámara tiene alguna posición sobre este ir y venir de gobierno-empresa privada? Bueno, es que qué difícil cuando una persona va a ir a un puesto transitorio de 1 o 2 años, ¿verdad? Y pensar que antes de eso y después de eso no va a trabajar en algún lugar. Personas que tienen su rango de acción pues limitado a, digamos, acá infraestructura, difícilmente va a encontrar otro lado. Es como que uno salga de trabajar de un banco y se pase al otro y ya eso es terrible, ¿no? Yo diría que siempre se mantengan los estándares éticos en su comportamiento, no debería haber ningún problema en ese sentido. Y en cuanto a la fiscalización de obras, don Ronald mencionó que no hay una adecuada fiscalización de las obras. Yo diría, digamos, que me parece que podría mejorarse y la Cámara, digamos, en su momento, ahora con el cambio de ley del ANAME, donde le están dando potestades para tener más injerencia en sus decisiones, me parece que es importante, pero también estamos tratando de que ese proyecto incluya no solamente la fiscalización, porque la fiscalización en buen término es la última etapa, ya cuando el proyecto está resuelto. Nos parece que el ANAME, con su gran capacidad, debería empezar siendo un asesor en el diseño del proyecto y siendo un inspector durante el proceso de construcción y finalmente fiscalice todo el proceso. Nos parece que, digamos, ese podría ser una posibilidad de mejorar esa fiscalización, efectivamente. Ok, y en cuanto al modelo de construcción de carreteras, ¿es necesario cambiar el modelo? Bueno, sí lo sugerimos en diferentes ocasiones, incluso con consenso, cambiar un poco el modelo que tiene en este momento, que es básicamente una definición de un plano, pero en realidad el proyecto lo que se cotiza son cantidades de materiales, ya sea colocar lastre, asfalto, etc. Nosotros lo que le estamos sugiriendo al gobierno es que en lugar de contratar de esa manera, contrate como se hace en edificios, entregue los planos bien diseñados, completos, como debe ser, y se calcula sobre esos planos. Entonces, ¿qué podría pasar? Bueno, que eventualmente aparezca un problema de un suelo. Bueno, perfecto, se ve puntualmente ese riesgo, pero no todo el proyecto es un riesgo y una incertidumbre final de cuánto irá a costar. En el momento que se contrata ya se sabe cuánto va a costar y si hay algún riesgo, pues obviamente... ¿Es realmente posible prever ese tipo de...? No todos los riesgos se pueden prever, digamos, en caso de suelos es muy difícil pero el tema financiero, por ejemplo. El tema financiero, sí, antes de iniciar todos los proyectos tienen una partida y antes de que puedan ser licitados ya ha sido asegurados los fondos, ¿verdad? Eso sí, la parte financiera está asegurado el contrato original, que eso es usual en edificios. En carreteras el problema es que se define el presupuesto en base a las cantidades y se define un valor, pero esas cantidades pueden aumentar en el camino. Ese riesgo es el que no tiene controlado el gobierno y es el que le decimos que debería controlarlo y trasladárselo a los empresarios. También don Ronald mencionaba que la concesión de obra pública es el mecanismo más caro que tenemos, que por ahí está también los fideicomisos, los empréstitos. Pero cada uno tiene su nivel de riesgo. El empréstito es un nivel de riesgo donde el Estado, digamos en este caso, va a adquirir un préstamo, pero no está seguro que le vaya a alcanzar. Y tenemos ejemplos grandísimos. Costanera tuvo que comprar, digamos, bajo varios préstamos, fue la única manera de llegar al final del proyecto. Pero, digamos, en fideicomisos lo que está trasladando es básicamente nada más la responsabilidad financiera, pero no se está eliminando riesgos. Si el proyecto efectivamente no alcanza el dinero, tendrá que el gobierno ir a ponerlo. El sistema de concesión o participación público-privada, que es más amplio, sí traslada esos riesgos al concesionario. Ahora, hablaba don Ronald que son muy caras acá. Lo único es que sí llama la atención que cuando se han licitado aquí concesiones, en realidad no ha llegado más de una empresa. Entonces no es tan atractivo. Hay que tener cuidado. En Perú, por ejemplo, cuando una licitación de concesión o de participación público-privada le llegan menos de tres empresas a ofrecer, declara desierto y revisa y vuelve a sacar para que sea un proyecto que tenga sentido. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya se nos acaba el tiempo. La próxima semana en Sobre la Mesa vamos a tener una discusión, un análisis de cómo va la campaña. Tuvimos uno hace unos meses de las perspectivas de la campaña electoral y ahora nos toca evaluar un poco a medio periodo cómo van las cosas. No se pierda el programa de la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado, a nuestros invitados del bloque anterior también, y los invitamos a sintonizar la próxima semana también su canal UCR aquí en Sobre la Mesa. Hasta luego.